Palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Vamos a leerlo intercalado, yo primero y luego ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, hoy nos presentamos ante tu presencia con un corazón sumamente agradecido, porque eres tú quien nos permite estar aquí. Te pedimos, Señor, que nosotros no nos tomemos como un juego el Evangelio, sino que vivamos la vida de fe de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta, con disciplina, con excelencia, con lo mejor que tenemos. Padre Dios, permítenos exaltarte en este momento y realmente al estudiar esta palabra ser conmovidos por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que todo, un feliz año para todos. Un feliz año, realmente me alegra mucho poder verles nuevamente este año, este 2020, y si quisiera que este 2020 en todas las áreas de la iglesia, con los jóvenes, los niños, la alabanza y todos ustedes rindiéramos una adoración con mayor excelencia para el Señor. Ese es mi mayor anhelo, que realmente todos empecemos a ser más excelentes para el Señor. Hay una idea muy distorsionada del Evangelio y hay una idea muy equivocada acerca de Dios. Y pensamos que a Dios solo le importa mis motivaciones, que a Dios solo le importa el corazón. Sin embargo, si nosotros vemos en el Salmo 33:3 nos dice que cuando nosotros le adoramos debemos hacerlo ¿con qué? Con habilidad, con excelencia, siendo profesionales, siendo maestros. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, la palabra no nos permite tener mediocridad ante el Señor. Y eso es lo que está pasando en el mundo cristiano. Como claro, Dios es un Dios que solo ve mi corazón. No le importa cómo yo lo hago, no importa qué es lo que yo haga, sino que simplemente ve mi corazón, solo ve mi motivación. Entonces, no hay necesidad de hacer las cosas excelentes. Pero la palabra nos insta, nos llama la atención, nos exhorta a que seamos excelentes para el Señor en nuestra alabanza. Y lo habla muy claramente el Salmo 33:3. Hoy estamos comenzando con el primer culto del año. Tenemos el primer culto de este 2020. Y claro, todos tenemos expectativas, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Seguramente muchos se propusieron muchas cosas el 1 de enero y ya, ¿qué es lo que ocurrió? Ya incumplieron esos propósitos, ¿cierto? Pero eso no importa, lo importante es seguir adelante. Nosotros tenemos que ser conscientes que realmente un cambio del 2019 al 2020 no va a cambiar sus vidas. Eso es solo un concepto humano, eso es simplemente que la tierra giró alrededor del sol y ya. Ningún animal está diciendo, ay, un feliz año, ay, ojalá este año no me coman, ojalá este año sí pueda comer más. No.
Nosotros somos los únicos seres que celebramos años nuevos. Y de hecho, según la cultura, el año que se celebra el año nuevo es diferente. Entonces realmente no va a cambiar. En China, por ejemplo, el año nuevo es diferente. Y ellos no están diciendo, bueno, desde diciembre hasta enero vamos a celebrar y somos diferentes. No, eso no cambia. No vamos a cambiar simplemente porque cambia del 2019 al 2020. O es que el 2020 es un día diferente. ¿Acaso vieron ustedes las cosas más brillantes? ¿Eran más hábiles para las cosas? No. Eso es un pensamiento humano. Y si quiero ser aguafiestas en ese sentido, para que pongamos atención, porque es mi responsabilidad con cada uno de ustedes guiarlos por el camino de la fe y guiarlos para que den los pasos correctos. Hace unos pocos años, porque realmente no es de hace muchos años, sino hace unos pocos años, ha habido una práctica muy antibíblica en las iglesias cristianas, ¿cierto? Y sí quisiera que nosotros, como miembros de la iglesia que quieren vivir según la palabra, no cayéramos en este error. Y ese es el error de decretar, de declarar. Ustedes nunca van a ver a Pablo, a Pedro, a Santiago, ellos nunca saben, decreto en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús. Nunca dicen eso. Busquen en la palabra. Si lo encuentran me dicen, ¿dónde dice eso? Ustedes nunca van a encontrar ningún seguidor de Jesús diciendo, decreto, declaro que este año va a ser de sanidad, este año va a ser de prosperidad. Nunca, jamás. Y sin embargo, nosotros, como estamos llenos de nuestra avaricia, llenos de los deseos materiales, llenos de las cosas de este mundo, por eso es que tenemos en nuestra boca, declaro, pensamientos positivos, decreto, pero eso es completamente antibíblico. Ninguno de los libros en los evangelios nos habla acerca de esto. Ninguno de las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago hablan acerca de esto. Nadie dice, bueno, entonces decretamos que desde ahora habrá sanidad, habrá prosperidad para nuestras vidas. Jamás. No van a encontrar eso en la Biblia. Y de hecho, como nosotros ya yo no sé quiénes están recibiendo el devocional y están haciendo el ejercicio de trabajarle al devocional, se van a dar cuenta que Dios pone todos los días ante nosotros la vida y la bendición, la maldición y la muerte. Y es todos los días, no decretando, sino viviendo según la voluntad de Dios, que yo voy a recibir la bendición y la vida. No es porque yo decrete, este año en enero va a ser el año de la bendición, en febrero va a ser el año de la sanidad. Eso son patrañas, son mentiras. Es antibíblico, es contra Dios. Es contra Dios. Entonces sí les invito a ustedes que como cristianos que queremos vivir según la palabra, no caigan en los engaños de tantos pastores que no conocen la palabra de Dios, sino que están alimentando la avaricia, la egolatría, están alimentando el materialismo de la gente. De hecho es muy charro, me parece lamentable, que nosotros para los versículos que nos conviene, decimos, sí, no, es que el Señor eso lo quiere también material para mi vida. Pero aquello que no nos agrada, no, eso es espiritual. Ese versículo es totalmente espiritual. Cuando nosotros vemos, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, ¿cómo lo pensamos? Materialmente. Cuando realmente el texto está pensando algo espiritual. Pero cuando la palabra nos dice en Lucas, bienaventurados los pobres, decimos, no, eso es espiritual. No, ahí están hablando materialmente. Cuando nosotros vemos en Hechos que lo vendían todo para repartir sus bienes a los pobres, a los necesitados, hablan materialmente. Eso sí no nos gusta, ¿cierto? Eso sí es espiritual. No es que nosotros tenemos que dar solo palabra, tenemos que dar solo lo espiritual, no. Nosotros estamos llamados así, a ser enriquecidos espiritualmente y con ese enriquecimiento espiritual, que realmente esto material no sea mi prioridad. Pero todos echan babas cuando dicen, va a haber bendición y prosperidad para este año. Sí, ay sí, yo quiero eso. No anhelen eso. Anhelen tener a Cristo. Anhelen tener su presencia en sus vidas. Anhelen ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes deben anhelar. No las riquezas de este mundo. No las riquezas de este mundo. Y eso que mi mayor deseo
para este año es que todos los que están endeudados puedan pagar sus deudas. Que todos los que estén, digamos, en dificultades económicas no tengan que preocuparse este año qué voy a comer, qué voy a vestir. Ese es mi mayor anhelo, claro. Yo no quiero que ninguno de ustedes esté sufriendo por eso. Pero si ustedes quieren realmente que el Señor les bendiga, no pongan sus ojos ahí. No pongan sus ojos ahí. Pongan sus ojos en el Señor. Pongan sus ojos en el reino de Dios y su justicia. La palabra tiene poder y al mismo tiempo no. Entonces no es por decretar o declarar que voy a recibir bendición. No porque yo diga, va a caer un elefante del cielo, rosado. Pero no, pues que la palabra tiene poder. Pero no, va a caer. Decreto que va a caer. No, no va a caer. Es ilógico. Es ilógico. De hecho, nosotros nos equivocamos y decimos, bueno, todas mis oraciones son escuchadas, pero Jesús muy claramente, dice muy claramente que si son la voluntad de Dios, si son la voluntad de Dios. Entonces que nuestros corazones no estén puestos en lo material, sino únicamente en el reino de los cielos. Y van a ver que el Señor no los deja morirse de hambre. Van a ver que el Señor va a prosperarlos, va a ayudarles, pero no se concentren allí, concéntrense en el Señor. Que realmente en nuestra iglesia no estemos diciendo, decreto, declaro. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Listo. Sí quería hacer aguafiestas porque el 1 de enero uno ve las publicaciones de muchas iglesias y es, decretamos, prometemos que este va a ser el año de bendición. Y todos los años dicen lo mismo y toda la gente de esa iglesia con las mismas deudas, con las mismas enfermedades, con las mismas dificultades. Algunos peor que antes. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Listo. Bueno, nosotros estamos estudiando el libro de Efesios. Estamos estudiando el libro de Efesios versículo por versículo, porque sí quisiera que cada uno de nosotros fuéramos más bíblicos y por eso vamos versículo por versículo, vamos viendo qué es lo que nos dice el texto, no lo que dice Down, no lo que dice tal teólogo, no lo que dice tal filósofo, no lo que dice tal pastor. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? ¿De qué nos habla la palabra de Dios? Y si quisiera que nosotros fuéramos exigentes con nosotros mismos para vivir según la palabra y no para cambiar la palabra, adaptar la palabra a mí. Porque eso es lo que ocurre muchas veces. Adaptamos la palabra a nuestras vivencias, a lo que a mí me gusta. Es un gran error. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos vivir según la palabra. Entonces nosotros estamos hablando de Efesios capítulo 1, versículos, ¿hasta qué versículo vamos? Hasta el 14. Apenas ya vamos por ahí unas 9 sermones y no hemos avanzado de ahí. Pero es porque esta es la base de todo el libro de Efesios. Esta es la base y por eso estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero pongan atención y se van a dar cuenta que no es tan repetitivo, sino que siempre hay algo diferente. Siempre hay algo diferente para decir, el Señor me ama así, yo voy a vivir así. Yo recibo la salvación por fe, entonces estas deben ser mis obras. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces estamos estudiando estos 12 versículos del 13 al 14 y vamos a ver que desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es toda una ¿qué? Es toda una frase. Es toda una frase, es decir, nosotros vemos 12 versículos, pero desde el 3 al 14 toda es una frase que tiene muchos elementos gramaticales para tratar de describir ¿qué? Los misterios de Cristo, la revelación que Pablo recibió de los misterios de Cristo. Entonces nosotros, cuando vemos este texto por primera vez, no vamos a entenderlo. Yo tampoco lo entendía claramente. Pero cuando uno ve cómo se puede estudiar este texto, lo puede entender mucho mejor. ¿Y cómo decidimos en ese estudio ver ese texto? Como si fuera una canción. Como si fuera una canción. Entonces, ¿cuál es el coro de esta canción? ¿Qué es lo que se repite? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces.
Es decir, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Lo vemos en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y luego vamos a ver que estos tres coros lo que permiten es que nosotros podamos dividir esa frase en tres secciones. La primera sección, que va desde el versículo 3 hasta el 6, nos habla de la obra redentora del Padre para nuestra salvación. Desde el versículo 7 al versículo 12 nos habla de la obra redentora ¿de quién? Del Hijo para nuestra salvación. Y desde el versículo 13 hasta el 14 nos habla de la obra redentora ¿de quién? Del Espíritu Santo para nuestra salvación. ¿Cuál es la obra del Padre? Planear. ¿Cuál es la obra del Hijo? Ejecutar. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Sellar, garantizar, testificar. Hasta ahora hemos hablado acerca de la obra del Padre, hemos hablado acerca de la obra del Hijo y hoy vamos a tener una introducción acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero entonces, para que avancemos, para que nos quede muy claro, vamos a hablar hasta lo que hemos hablado este momento, unos 5 segundos. Es decir, se divide en tres, que es una frase, el coro, listo. Listo. Ahora, debemos recordar que la obra redentora, la obra de salvación, ¿quién fue el que la realizó? ¿El Hijo únicamente? ¿El Espíritu Santo? ¿El Padre? No, los tres en conjunto. Y esto nos tiene que llamar la atención y mover nuestro corazón. ¿Cómo así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron para que yo fuera salvo? ¿Cómo así? Primero hemos hablado acerca de la obra del Padre y hemos hablado que el Padre, que Dios es quien nos ha dado toda bendición espiritual, toda bendición. ¿Cuándo nos la dio? ¿O cuándo nos la va a dar? ¿Cuándo? Ya nos la dio. ¿Y cuánto nos dio? Toda bendición espiritual, nos dice la palabra. Entonces nosotros ya tenemos la bendición espiritual. Entonces el problema no es recibir bendición, sino saber cómo usar la bendición. De eso hemos hablado y hemos entendido que el principio de esta bendición espiritual, ¿cuál es? Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Quiere decir que nosotros fuimos salvados por Dios no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestras condiciones, sino únicamente ¿por qué? Por su amor, por el amor de Él. Y por eso podemos estar confiados y por eso podemos estar en paz y por eso podemos estar tranquilos, porque si Él nos escogió es porque Él sabía muy bien lo que nosotros somos. Él sabe todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes hacen, todo. Él sabe que cuando ustedes vienen a la iglesia o cuando yo vengo a la iglesia, en vez de quitarnos las máscaras, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos las máscaras y nos mostramos como santos. Él lo sabe todo. Nosotros creemos que podemos engañar a Dios. Alguien me había dicho, pero yo no me acuerdo quién, realmente no tengo en la cabeza quién fue.
que muchas veces nosotros vemos cuando hay, por ejemplo, en medicina y también en la iglesia nos enseñan consejería un poco acerca de familia y vemos que el esposo o la esposa, porque realmente la esposa también le pega al esposo, eso no es un... ¿Cierto? A todos nos han pegado. ¿Cierto? Entonces, nosotros vemos que cuando hay violencia familiar, ¿cuál es la excusa del que pega el puño, del que pega la patada, ¿cuál es la excusa? No, ese no soy yo. Es que yo no sé qué, eso no soy yo. Se me salió, ese no soy yo. El que te pegó no fui yo. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue el que te pegó? ¿Quién fue el que abusó de ti? ¿Quién fue? Ese es el verdadero usted. Ese es el verdadero yo. Ese es el verdadero. Y a pesar de eso, Dios nos escogió a nosotros. Nosotros nos ponemos muchas máscaras en la sociedad, pero el verdadero yo es el que sale cuando estoy enojado. El verdadero yo es el que sale cuando pego el puño, cuando elevo el insulto, cuando se me mete a alguien, cuando estoy conduciendo y ahí lo insulto, cuando me machaco, ¿cierto? Me golpeo el dedo pequeño y se me sale la grosería. Ese es el verdadero usted. No es el que está en la iglesia muchas veces. Nos ponemos máscaras. Y sin embargo, Dios no nos escoge por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestra condición, sino que Él nos salva por su amor que es verdadero y completamente fiel. Y esa debe ser nuestra confianza. Vamos a buscar Deuteronomio 7:7. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, cuando vemos incluso a los judíos hoy en día, nos vamos a dar cuenta que ellos tienen un orgullo, algo que les enorgullece mucho, y es que son el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, esto, que debería más bien ser un motivo por el cual ser más humildes, ¿en qué los convierte? ¿En qué? En orgullosos, completamente orgullosos, casi llegando a la xenofobia. Pero vemos lo que nos dice aquí la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Quién fue el que escogió? Dios. ¿A quién escogió? A Israel. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, está diciendo aquí la palabra. Es decir, nosotros vemos al pueblo de Israel, nosotros vemos a los judíos de la época de Jesús, de la iglesia primitiva, y ellos tenían ese orgullo: nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando ellos se convirtieron al cristianismo, ¿cómo se sentían ellos? Los judíos cristianos, ¿cómo se sentían? Claro, si en nosotros vino el Mesías, si en nosotros es la promesa, nosotros fuimos ese pueblo que preparó el camino para el Señor, nosotros los judíos. Pero nosotros vemos entonces que luego, cuando vienen los gentiles, es decir, los extranjeros, y se convierten al cristianismo, ¿cómo trataron los judíos a los gentiles, a los extranjeros? Mal. Ustedes tienen que ser como nosotros. Ustedes tienen que ser judíos, nosotros somos mejores. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Las iglesias
se cree que porque nosotros fuimos escogidos por Dios, tenemos el derecho de enorgullecernos. Pero como ya les dije, esto que hemos hablado de que somos escogidos por Dios no es para que nosotros nos creamos parte de una élite, sino que más bien utilicemos este conocimiento en momentos de dificultad. Yo fui escogido por Dios. Para eso es. Listo, hemos hablado acerca de esto. Esa es la obra del Padre, de cómo lo planeó, de que Él nos dio toda bendición espiritual, de que Él nos dio, de que Él nos escogió a nosotros por su amor. Y ahora, lo que nosotros podemos encontrar, más bien hablemos la obra del Padre un poco para que quede claro cuál es la obra del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Planear. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado 10 segundos. Listo. Entonces nosotros vemos aquí la obra del Padre, esa planeación. De pronto muchos se preguntan, porque ha sido una pregunta muy frecuente acerca de la predestinación, acerca de cuándo nos escogió Dios, cómo hace que antes de la fundación del mundo. Pero eso es lo que estamos estudiando nosotros los miércoles. Entonces sí los invito, vengan a estudiar los miércoles y vamos a entenderlo, porque es algo muy más que requiere una explicación mucho más profunda, y por eso tenemos que entender que aquí vienen personas que vienen por primera vez, personas que de pronto no han estudiado tanto la palabra. Entonces si ahondamos mucho, entonces dicen, no, yo no entendí nada, no voy a entender la palabra de Dios. No, vamos poco a poco. Entonces, nosotros vemos la obra del Padre, que es la planeación. Entonces, el Padre planea. Pero yo les pregunto, ¿un arquitecto puede construir un edificio? No, él simplemente hace los planos. Yo voy a hacer esta, pero necesita de alguien que ejecute la obra. ¿El ingeniero puede hacer el edificio? Tampoco. Necesita a los obreros que hagan la obra. Y luego se hizo el edificio. ¿Qué se necesita? No, digamos que ya está construido el edificio. ¿Se puede utilizar cuando quiera? No, se necesitan los certificados de que realmente es un edificio legal, que todo está en orden. ¿O ustedes se meterían en un edificio construido por un niño de 5 años? No. Primero hay que ver que alguien revise, sí, esto tiene certificado. Lo mismo es la obra de Dios. Nosotros vemos que Dios no solo nos escogió, sino que nos redimió, nos compró a nosotros que éramos esclavos del pecado. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la sangre de Jesús. A través de la sangre de Jesús. Entonces, tenemos que llenarnos de mucho gozo porque Él nos compró con su sangre, pero además nos adoptó como hijos. Somos comprados por su sangre, pero además adoptados como hijos. Él nos pudo haber comprado y volvernos solo esclavos, hacernos esclavos de Él únicamente, pero no, Él nos convierte en hijos, Él nos adopta.
Entonces, ¿dónde puedo encontrar yo esta gracia? ¿Dónde puedo yo participar de esto, de ser comprado por la sangre de Jesús y ser adoptados como hijos? ¿Dónde puedo encontrarme con esto? ¿Dónde? ¿Quién se acuerda? En la cruz. En la cruz. Porque es la cruz. Es en la cruz donde el juicio de Dios y la misericordia de Dios se encuentran. Es donde la ira de Dios y la gracia de Dios se encuentran. Pero ¿en cuánto porcentaje? Alguno dirá, bueno, 50 y 50. Entonces, 50 de ira, 50 de misericordia. 50 de juicio, 50 de gracia. Podríamos pensar esto. Pero esto no podría ser llamado gracia. Lo que nosotros debemos entender es que Dios, cuando estaba allí, Jesús, ¿cuánto derramó de su ira? 100%. Derramó el 100% de su ira. Derramó el 100% del juicio. Derramó el 100% de la maldición. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros ya no esté la ira, la maldición o el juicio. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A mí alguien en las preguntas nos hizo esta pregunta, nos hizo reflexionar. ¿Cómo es que el Padre, amando a su Hijo, pudo derramar toda esa ira sobre el Hijo? ¿Cómo? Y es ahí donde nosotros lo único que podemos hacer es quedarnos callados y hacer ¿qué? Adorarle a Él. Porque ¿quién puede explicarlo? ¿Quién puede explicar ese gran amor? Entonces nosotros vemos que en la cruz estaba Jesús. Y es en la cruz donde la ira de Dios y la gracia de Dios, el juicio, la misericordia se encuentran. Es allí en la cruz. Y por eso nosotros tenemos que ir a la cruz. Por eso nosotros tenemos que gloriarnos en la cruz. Tenemos que depender de la obra que se realizó en esa cruz. Donde no fue 50-50, sino que fue ¿cuánto? 100%. E incluso yo me atrevería a decir que incluso Dios derramó más del 100% ahí. Más del 100%. Y yo les pregunto una cosa. ¿Será que el Padre no sabía que el que estaba en la cruz era su Hijo? Lo sabía. Pero si ustedes supieran que su Hijo está en la cruz pagando por otros y van a derramar su ira, ¿cómo lo harían? No me voy a enojar tanto. Con mañita. Voy a derramar un poco menos de ira. Con despacio. Y sin embargo, el Padre, sabiendo esto, ¿qué es lo que hace? Él derrama toda su ira sobre el Hijo. Toda la maldición, todo el juicio que nosotros teníamos más que merecido. Él lo derrama todo allí. ¿Para qué? Para que nosotros ya no vivamos en maldición, en temor, en juicio, bajo la ira de Dios. Dios ya lo derramó todo allí, toda su ira. Toda su ira. Él no escatimó que su Hijo estuviera allí. ¿Quién puede entender esto? Nadie lo puede entender. Por eso es que Pablo está utilizando tantas palabras para describir esto, porque él tampoco puede expresar con sus palabras este gran amor. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Y yo les pregunto, ¿será que el Hijo fue engañado y fue llevado a la cruz sin él saber? Tampoco. Él lo sabía muy bien. Él sabía que toda la ira iba a caer sobre él. Y sin embargo, él ¿qué es lo que hace? ¿Qué hubieran hecho ustedes si supieran que sus padres lo van a entregar en la cruz y van a derramar la ira sobre ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Se vuelan o no? ¿Huyen? ¿Se escapan? Dicen no, demandan, llaman a la policía. Pero ¿qué hace el Hijo? Señor, yo entrego mi vida por esta humanidad. Yo entrego mi vida. Me hago maldición, me hago pecado. ¿Para qué? Para que ellos sean libres del pecado, libres de la maldición, libres del temor, libres del miedo, libres de sus enfermedades, libres de todas esas cargas y trabajos.
Para eso estoy entregando mi vida, Señor. Para eso lo hago. Nosotros realmente tenemos que asombrarnos. Vamos a buscar Mateo 27:46. Mateo 27:46. Antes de leerlo, nosotros, Colombia y en todo el mundo, realmente hemos visto este gran error que es decir, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Y eso es lo que dicen los hijos de personas con grandes cargos, con altos cargos. ¿Usted sabe quién soy yo? Y sin embargo, ustedes creen que el hijo pensaba, bueno, como yo soy el hijo de Dios, el Padre va a derramar menos ira sobre mí. ¿Ustedes creen eso? No, él sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Él sabía de qué muerte iba a morir. Él sabía por quién iba a morir. Él sabía que iba a morir por ustedes y por mí. ¿Y quién de ustedes es perfecto? ¿Quién de ustedes no le falla al Señor? Todos nosotros. Sin embargo, él lo sabía muy bien. Pero entonces Jesús, antes de ser crucificado en el monte Getsemaní, ¿qué es lo que él hace? Él ora, Padre, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esa copa. No es una oración como cobarde. ¿Acaso no es un Dios todopoderoso? ¿Acaso no es el Hijo de Dios? ¿Cómo era algo tan cobarde? ¿No les parece cobarde esta oración? Pasa de mí esta copa. Líbrame de esto. Si es posible, líbrame de esto. Sin embargo, lo que nosotros debemos entender es que no es una oración cobarde. Totalmente no es una oración cobarde, sino que Jesús era totalmente consciente de las consecuencias de lo que iba a pasar allí en la cruz. Y por eso nosotros vemos aquí en Mateo 27:46 que Jesús clamó a gran voz diciendo ¿qué? Elí, Elí, lama sabactani, que significa ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que Jesús está diciendo esto porque le dolía mucho? ¿Tenía mucho dolor físico? ¿Mucho estrés físico? No. Para él eso no era nada comparado con lo que realmente estaba ocurriendo por detrás. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Que Jesús, que el Hijo, que tenía una relación perfecta con el Padre, en este momento, por culpa de nuestros pecados, ¿qué estaba sintiendo el Hijo? Estaba apartándose del Padre. Ese era el mayor dolor del Hijo. Apartarse del Padre por estar cargando nuestros pecados. Porque si nosotros sabemos que Dios no tiene relación con el pecado, si Jesús tenía nuestros pecados, no podía en ese momento tener la relación con el Hijo, cuando desde antes de la eternidad ellos tenían una relación perfecta. Una relación perfecta. Yo veo a mi hijo y cuando yo estoy al lado y están cargando a mi hijo es feliz. Pero si yo le doy la espalda y me voy, ¿qué hace el niño? Se pone a llorar. Ahora imagínese esa relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por culpa de nosotros se daña esa relación. Se corta esa relación por nuestro pecado. Y ese es el mayor dolor del Hijo. Eso es lo que más atormenta al Hijo. Y por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay algo muy interesante. ¿Cómo llamaba Jesús a Dios anteriormente? ¿Cómo? Padre. Él no decía Dios. Él decía Padre. Pero aquí está diciendo Dios mío. ¿Por qué? Porque ya hay como esta relación. Aquí lo que está mostrando la palabra, hay un corte en esa relación. Hay una brecha en esa relación. Y es por nuestro pecado. Vamos a buscar 2 Corintios 5:21.
Segunda de Corintios 5:21. Miren lo que dice aquí la palabra. Al que no conoció pecado, ¿quién es este? Jesús. ¿Por quién lo hizo pecado? Por nosotros. Por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, seamos conscientes. En la cruz, ¿cuánto derramó Dios de su ira? ¿Cuánto derramó Dios de su maldición? ¿Cuánto derramó Dios de su juicio? ¿Cuánto? 100%, todo y mucho más. Para que nosotros fuéramos completamente libres del temor, de la maldición, de la ira que teníamos más que merecida. Y sin embargo, nosotros tenemos la gracia como algo barato. Porque hay tanta gente que se preocupa tanto, se pierde la salvación. ¿Por qué se preocupan por eso? Para pecar cuando quieran. Ah, claro, como no se pierde, entonces voy a vivir mi vida y luego cuando ya sea el tiempo, regreso a Dios. Dicen algunos. Ah, no, cuando yo ya tome la decisión y sienta y ya haya vivido lo que yo quiera, regreso a Dios. Claro, como la salvación no se pierde. Pero esto es tener la gracia como algo barato. Sea que se pierda o no se pierda, yo no puedo tomar la gracia como algo barato, porque se pagó un gran precio, que es la sangre de Jesús. Y aquel que toma la sangre de Jesús, la vida de Jesús como algo barato, está pisoteando la sangre de Cristo. Y ya sabemos cuál va a ser la condenación para ellos, según nos habla el libro de Hebreos. No crean ustedes que por decir yo creo en Jesús, o por venir a la iglesia, o por adorar a Dios, están viviendo de acuerdo a su voluntad. Cada día, cada segundo, yo debo examinarme. ¿Estoy viviendo según la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo según la palabra? Si la palabra me está diciendo, bueno, no mates, estoy entonces perdonando a mi hermano. Si la palabra me está diciendo, bueno, no adulteres, entonces estoy cuidando mis ojos para no ver a la mujer del prójimo. Si la palabra me está diciendo, no robes, entonces estoy cuidando mi corazón de la envidia que puedo tener del otro. Estoy cuidando mi vida, estoy cuidando mi ser. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La palabra nos está diciendo, la gracia no es barata. Nosotros creemos porque, yo creo en Jesús, ya tengo la gracia. No, eso no significa que yo ya tenga la gracia. ¿Cómo sé que yo ya tengo gracia? ¿Cómo sé que tengo fe? Según lo que nos dice la Biblia, no lo que dicen muchos lugares. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cómo sé que yo tengo fe? ¿Quién me puede decir? ¿A través de qué? De mis obras, de mi vida. Entonces, si yo no estoy viviendo una vida paralela a la voluntad de Dios, si yo no estoy viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, congruente al mandamiento de Dios, significa que yo no tengo fe. Aún así, abra mi boca y diga, yo tengo fe en Jesús, y tenga pegado en todos los muros de mi casa, tengo fe en Jesús, alabo a Jesús, y en mi Facebook está lleno de pasajes bíblicos. Eso no significa que yo tengo fe, sino cómo estoy viviendo para Él, cómo estoy teniendo una relación con la iglesia, cómo estoy viviendo mi vida. Eso es lo que demuestra si tengo fe o no. No tengamos la gracia como algo barato. No tengamos la gracia como algo barato. Miren lo que hizo Jesús. El Padre sabía sobre quién iba a derramar la ira. El Hijo sabía cuánto de la ira Él iba a recibir. Y ellos dos voluntariamente dicen, bueno, hagámoslo para salvar a esta humanidad, porque no queremos que se pierda, porque amamos a esta humanidad. Y sin embargo, ¿qué hacemos nosotros?
Día del Señor, qué pereza, no, yo más bien me voy a la finca. Adorar al Señor, qué pereza. Yo más bien me quedo en mi casa viendo el partido Nacional Medellín. Y aunque suene legalista, nosotros hay un gran error y pensamos que legalista es seguir el mandamiento de Dios. Bueno, yo voy a seguir el mandamiento de Dios, voy a hacerlo, voy a aferrarme a la palabra. Ay, tan legalista. Eso no es legalismo. ¿El legalismo qué es? Es obedecer, tratar de obedecer sin conocer el amor de Dios. Eso es el verdadero legalismo. El verdadero legalismo es pensar, ponerle mi filosofía, mi pensamiento a la palabra, y nosotros entonces nos dibujamos un Dios que queremos. Claro, el Dios, el perdonador, el amador, el que todo dice, sí, está bien, yo te perdono, tranquilo, no te preocupes, como yo te escogí antes de la fundación del mundo, y la salvación no se pierde, haz todo lo que quieras, que cuando antes de morir te arrepientes y yo te recibo. Pensamos que ese es nuestro Dios, pero no es así. La palabra es muy clara. Nosotros tenemos que decidir a qué Dios estamos siguiendo, si estamos agradeciendo esa gracia del Señor. Y hoy yo los quiero invitar y me pregunto quiénes realmente van a recibir la invitación. ¿Quiénes de ustedes van a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Quiénes de ustedes van a decir, bueno, Señor, yo vivo para ti? Y les prometo una cosa, y les decreto entre comillas una cosa: se van a equivocar, van a caer, van a pecar. Claro, somos seres humanos, pero ¿qué hay que hacer inmediatamente? Sacudirse y levantarse. Yo sé que cuando mi hijo crezca va a aprender a montar bicicleta. ¿Yo qué voy a tener que hacer? ¿Dejarlo? ¿O es que voy a tener todo el día la bicicleta? No, se tiene que caer y raspar. ¿Y qué tiene que hacer mi hijo? ¿Quedarse en el piso a ver, ay, no, es que me apordé? No, levantarse y volver a montarse en la bicicleta. Lo mismo pasa con nosotros. Eso, entre comillas, porque ya hablamos de esto. Yo les decreto, les declaro, les prometo que se van a equivocar. Pero vuélvanse a poner de pie, porque si se pagó un tan gran precio por ustedes, es porque ustedes lo valen para el Señor. Ustedes lo valen para el Señor. Pero ustedes tienen que vivir de acuerdo a esa gran obra del Señor. No se dejen engañar por personas que le están diciendo, viva el libertinaje, viva como usted quiera, que luego el Señor le perdona. Esos son diablo. ¿Qué es diablo? No solo el diablo que todos nos imaginamos, sino los que apartan, los que separan de Dios. Vamos a volver otra vez a Efesios 1:7. Aquí nos está diciendo claramente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces tengamos esa confianza, fuimos comprados por su sangre. Todos ustedes, Juan Rafael, Pedro, ¿cierto? Lucía, Carlos, María Fernanda, todos ustedes, Jorge, todos aquí. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y Dios sabe todos nuestros errores, todo lo que estamos viviendo, todo lo sabe Él. Pero a pesar de eso, Él nos compra a través de la sangre de su Hijo. Por eso lo único que nos queda es decir, Señor, yo no valgo nada. Señor, yo tengo todas esas cosas, pero yo vengo a tu amor. Permíteme experimentar tu amor. Permíteme experimentar tu gracia. Y luego nosotros vamos a vivir de acuerdo a esa gracia. Yo no sé cuántos de ustedes realmente anhelan que el Señor venga pronto. ¿Quiénes de ustedes anhelan eso? Yo lo anhelo rápido. Yo anhelo que el Señor venga pronto. Pero ¿qué pasaría cuando venga el Señor y nosotros tenemos esta esperanza y el Señor nos pregunte, ¿y tú quién eres? ¿Cómo se sentirían ustedes? Completamente avergonzados. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Yo no te conozco. Vamos a buscar en este momento
Romanos 8:1. Miren lo que nos está diciendo aquí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero yo, ¿cómo puedo saber que estoy en Cristo Jesús? ¿Por decir que tengo fe? No. Está diciendo aquí muy claramente: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, me dice la palabra. Es decir, no es vivir como yo quiera y que luego yo digo, es que yo creo en Jesús. No, ¿cómo estoy viviendo hoy? El Señor quita toda esa condenación. Nos quitó toda esa condenación. Y no tenemos ya de qué avergonzarnos. Si se caen, en serio, si se caen. Porque es que pasa mucho con las dietas, con el ejercicio que todos nos proponemos al principio del año. Y muchas veces nos equivocamos incluso el 2 de enero, nos equivocamos el 6 de enero, en febrero nos equivocamos y ¿qué decimos? Ya, me rindo. Pero ¿qué tienen que hacer? Volver a ponerse de pie. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora nosotros tenemos esta salvación tan grande, esta esperanza tan grande. Ya no somos condenados si estamos viviendo según la ley de Cristo, según la ley del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él viene a sellar eso. Él viene a sellarnos. Él viene para que nuestra fe no tambalee, para que nuestra fe no decaiga. Vamos a buscar Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Nos dice aquí la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien va a dar testimonio a ustedes. Pero no es una sensación, no es un sentimiento, sino miren sus obras. Miren los frutos que ustedes están dando. Porque el Señor es quien nos transforma. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. La semana pasada, en medio de las preguntas, alguien comentaba algo, medio pregunta, medio dolor en su corazón. Y decía, yo leo la palabra, yo trato de entender, pero no entiendo. Pero eso es lo que nosotros, y esa es la razón por la que todos nosotros debemos recibir al Espíritu Santo. A todos nos parece, si yo les digo, reciban al Espíritu Santo, y bueno, ¿qué es lo práctico de eso? Me preguntan. No hay nada práctico en eso. Eso es lo práctico. Pidan, anhelen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien les va a revelar, quien les va a dar testimonio, quien les va a garantizar, quien les va a sellar. Y por eso ustedes deben anhelar: Espíritu Santo, ven a mi vida y permíteme entender la palabra del Señor. Espíritu Santo, por favor, permíteme entender la grandeza de la obra de Dios para mí, para mi salvación. Eso es lo que vamos a hablar entonces desde la próxima semana, de la obra del Espíritu Santo. Entonces los quiero invitar, durante toda esta semana estén orando: Señor, que el Espíritu Santo esté en mí, yo sea lleno del Espíritu Santo. Si ustedes quieren realmente vivir una vida de bendición espiritual, una vida conforme a la voluntad del Señor, si ustedes quieren entender la palabra de Dios, pidan al Espíritu Santo: Señor, lléname el Espíritu Santo.
¿Qué es lo práctico en eso? Ya les dije, eso es lo práctico. Pidan con todo su ser al Espíritu Santo, como si no hubiera mañana. Pidan al Espíritu Santo. ¿Quieren conocer a Dios? Pidan al Espíritu Santo. Anhelen al Espíritu Santo. Vamos todos a ponernos de pie para orar, por favor. Vamos en este momento cada uno a orar por este año y vamos a pedirle que este año sea un año en el que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser, que podamos manifestar esos dones, el fruto del Espíritu Santo, que realmente el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo nos permita entender la palabra, que el Espíritu Santo nos permita tener comunión. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por esto. Jesús,